Hola, hola mis amados hermanos, bendiciones del Señor, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este día, gracias por estar conectados. Hoy 17 de agosto, día festivo, lunes festivo. Les estamos bendiciendo, les estamos saludando, estamos hoy proclamando el día del Señor, porque todos los días es una gran bendición que Dios nos da a nosotros, y dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros lo creemos, y yo sé que también usted, porque todos los días, mis amados hermanos, todos los días vemos que esta es una realidad que se cumple todos los días. ¿Por qué sabemos de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Primero analicemos el término misericordia y verá usted. Misericordia es que Dios nos da todo aquello que nosotros no nos merecemos. Todo aquello que nosotros no nos merecemos. Y si fuéramos a ser realistas, el único mérito que en este momento tenemos es nosotros haber creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y a partir de ahí entonces experimentamos nosotros la misericordia de Dios. Qué bendiciones poder nosotros contar con la misericordia de Dios. Bien, mis amados, vamos a comenzar. Se están conectando todos y qué bendición. Hoy es un día festivo y yo creo que la gran mayoría de todos nuestros amados hermanos en la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir se van a poder conectar, porque hoy es un día de descanso, es un día en donde de pronto hasta desde su propia alcoba están ustedes pudiendo ver la transmisión, y esto es una gran bendición de Dios, parte de la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Vamos a comenzar orando y vamos a orar por todas las familias de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. En esta mañana, Señor, llegamos delante tuyo, primero que todo, Señor, para decirte gracias. Gracias por este día maravilloso, gracias porque, Señor, experimentamos tu misericordia desde que nos despertamos y permanentemente, Señor. Qué rico es poder disfrutar de tu misericordia. Qué rico es poder disfrutar de que todo aquello, Señor, que realmente nosotros no nos merecemos, a ti te complace por el amor que tienes de nosotros, porque ves a Jesucristo, tu Hijo, en nuestro corazón. Entonces nos das todo lo que nosotros te pidamos. Gracias, Papito Dios. En esta mañana, Señor, como pastor de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, saludando a todos nuestros amados amigos, hermanos en Cristo, todos aquellos que llegan y ahora más tarde comienzan a ver también esta transmisión. Señor, yo quiero pedirte que los bendigas. Y bendigo, Señor, las familias por nombre de nuestra iglesia. Comienzo, Señor, diciendo que bendigas la familia, Señor Jesucristo, de Camilo, Laura y su hija Catalina. Bendícelos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las familias que tú unes a nuestra comunidad. Gracias por las familias que tú traes con propósito. Bendigo, Señor Jesucristo, la familia de Eduardo, de Natalia, sus hijos Carol, sus hijos, Señor Steven. Señor, bendícelos. Tu palabra dice que tú nos reúnes, que tú cumples para este tiempo, Señor, el hecho de que tú serás nuestro Dios y que nosotros seremos tu pueblo. Únelos, Señor, allí donde están más y más, fortalécelos, provisionalos, Señor, y que ellos siempre tengan en su corazón, todos, Señor, todas las familias, el poder estar, Señor, anhelando comer, nutrirse del alimento espiritual. Bendigo, Señor Jesucristo, a Andrés, a Claudia, a su hija Juanita. Gracias, Señor, por esta pareja, Señor, con su hija, porque grandes dones, Señor, y capacidades tú le has dado. Bendícelos, Señor, y prospéralos y multiplícalos, y permítele, Señor, que todos sus sueños y todas sus cosas se hagan realidad. Padre, bendecimos a la hermana Miriam Plata, con ella, Señor, a su hija Fanny, a su yerno Jairo, a sus nietos. Padre, gracias por ellos. Bendecidos están, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Marta Joanny, por Teresita. Bendícelos, Señor, allí donde están ellos en su apartamento. Papito Dios, gracias por acompañarlas. Bendice, Señor Jesús, a Jorge, a Elena,
a Nicole. Señor, gracias por ellos. Papito Dios, eres tú el dueño de la vida. Por eso también te pedimos que bendiga, Señor, a Martincito. Padre, a su papá Carlos, a su esposa. Papito Dios, gracias. Gracias porque contigo, Señor, siempre contamos. Padre, bendito eres tú. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, bendecimos, Señor, la vida de Juan Carlos Uribe, de Patricia Pérez, Señor, de su hermana, de su sobrina. Padre, gracias. En donde están, bendícelos, Señor. Toma, Señor, lo necesario, Padre, porque tú siempre nos das en sobreabundancia. Bendícelos, prospéralos, que la pasen bien, Señor, allí donde están. Padre eterno, bendice a Carlos, a Luzalba, Señor Jesucristo, a Carolina. Padre, es una familia que es una familia tuya, Señor Jesús. Una sierva líder, un siervo, Señor, que sé que estará trabajando siempre para ti. Y una sierva, Señor, como Carolina, que tú le has dado un talento hermoso en la música, con su voz, para adorarte, para exaltarte. Bendícela, Señor Jesucristo. Gracias, Santo. Gracias. Gracias por Diana, por Carlos, por Juan. Allí donde están, Señor. Bendícelos, Padre eterno. Únelos más y más. Que te conozcan, Señor. Carlos, Juan. Bendice a Diana, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Papito Dios, por Alfredo, por Yulei, por sus hijos, Padre. Bendícelos, Papito Dios. Todos los días, únelos más y más en el propósito que tú tienes para ellos. Igualmente a Samuel. Igualmente, Señor Jesucristo, su esposa Kelly, Gabriela. Padre, que todos los días ellos sepan y entiendan que han sido, Señor, familias llamadas para adorarte, para exaltarte. Tú amas, Señor, tú eres el creador de la familia, Señor Jehová Dios. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Johan, a María, Señor. Esto es una pareja, Señor, también de servidores tuyos. Padre, guerreros. Señor, que puedan entender de que tú eres el dueño de todo, Señor, aún de nuestras vidas. Que tú eres quien nos da sanidad, que en ti encontramos reposo, que en ti encontramos descanso, que en ti, Señor, debe estar depositada toda nuestra confianza. Tu palabra dice que encomendemos nuestra vida a ti, que confiemos en ti y que tú harás. Padre, bendice a Janet, Señor, a Janet Ávila, bendícela, Señor Jesucristo, junto con Yolanda Arias, Señor, bendícela. Ana Cecilia, junto con su familia. A Juvenal, Padre eterno, bendice a todos estos siervos. Señor Jesucristo, son tus hijos, son tus siervos, Padre eterno. Gracias, Padre, por Héctor Alexis, Señor, tu hijo. Prospéralo, bendícelo, con más y más trabajo, con más y más de ti, Señor, con más y más de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por Oscar, por Lulú, por Sarita. Señor, bendícelos. Que allí donde están, Señor, se sientan ellos precisamente abrazados por ti. Tu Santo Espíritu tocándolos, abrazándolos. Gracias, mi Rey. Padre eterno, bendice a Jorge, su esposa Miriam. Papito Dios, ellos están siempre ubicándose, Señor, para poder escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor, todos los días de su vida. Que allí donde están, reunidos como están, bendícelos con sus hijos. Padre, gracias, con sus nietos. Bendito eres tú, Señor. Padre eterno, tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el dueño y el Señor de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Hoy bendecimos a todas las demás iglesias, Señor, que están aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, en el mundo entero, y que invocan tu santo nombre, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Bendice a todos aquellos que son nacidos de nuevo. Bendice a todos aquellos que realmente son tus hijos, que se han arrepentido y entienden que ahora, por la misericordia y por la gracia tuya, somos salvos. Gracias, Padre. Para ti sea la honra y la gloria. Bendícenos en este devocional y queremos, Señor, dedicarlo a ti porque te amamos. Bendice, Señor Jesucristo, a Noemí. Bendice, Padre eterno, a su hija Noelia. Bendice a su esposo, Padre.
Bendice a María Plata, Señor. Bendícelos, Señor, allí donde están. Tócalos y lleva salud a sus vidas. Lleva fortaleza a sus corazones. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Para ti sea la honra y la gloria. Allí donde está, Señor, que todos los días quiera más y más de ti, Señor. Y bendice, Señor, a esa pareja de ministros tuyos que has levantado en Tunja, a Antonio, a Luzma. Señor, bendícelos más y más. Llévalos de tu Señor, podamos escuchar todos que tú nos dices, no se preocupen, yo los ayudo. Esta es tu iglesia, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, quedamos contigo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados. Ya somos 10, figuran aquí. Y qué bendición tan grande. Para mí es un deleite hablar de la palabra. Dios ha colocado en mi corazón, después de ayer, de esa excelente predicación con la cual, yo les digo la verdad, yo también soy el primer ministrado. Qué bonito es de que Dios como que nos haga así y nos llame la atención, nos haga captar su atención en saber de que nosotros primero que todo somos sus hijos. Y que usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos es para poder nosotros entonces pensar y saber de que como vírgenes prudentes, voy a llamarnos así, que como vírgenes prudentes, usted y yo estamos y debemos comenzar a prepararnos para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Fíjese que qué bendición es de que todos los días podamos, ahí donde uno se da cuenta, que todos los días uno cuando se despierta y uno entonces abre sus ojos, lo primero que debería de haber en nuestra boca sería decirle a Dios, gracias, gracias, gracias Dios. Gracias porque estoy vivo, gracias porque desperté con mis 5 sentidos, gracias porque ahora puedo entonces dedicar mi vida en este día a hacer tu santa y perfecta voluntad. Cuando esto, Señor, hacemos, entonces nosotros tenemos una bendición extremadamente grande. Porque si usted y yo proponemos en nuestro corazón prepararnos para cuando Cristo regrese, para cuando el novio venga por su novia, que es la iglesia, para cuando vayamos a ir a las bodas del Cordero, entonces nosotros no vamos a tener mayor problema de nada, porque estaríamos nosotros siempre siendo como las vírgenes prudentes. A mí me gustó mucho eso, me llenó a mi corazón. Ellas llevaban su lamparita, ¿sí? Su lámpara. Pero también llevaban su provisión para la lámpara por si algún caso se les acababa el aceite de la lámpara. Entonces ellos podían llegar y echarle aceite a su lámpara. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder provisionarnos día a día del Espíritu Santo para poder tener llenas nuestras lámparas, para poder tener llenos nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Qué estamos haciendo? Y Dios colocó en mi corazón el poder llegar y comenzar a pensar en que nosotros realmente necesitamos algo primeramente. Y Dios nos está dando todo este tiempo. Bendito sea Dios, porque nada se le escapa de sus manos, ni aún esto que se llama pandemia y COVID-19. Mi hermano, estas son cosas, dijo Jesucristo, que deben de suceder para que precisamente Él regrese. Pero la realidad es una sola. Nosotros debemos de pensar de que también es un tiempo que Dios nos está dando para que nosotros arreglemos nuestras cosas con Él. ¿Y cómo comenzamos arreglando las cosas con Él? Pues bueno, arrepintiéndonos. Y hoy quiero hablar un poco más de lo que es el arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, Juan el Bautista, el predecesor, antes, quien vino antes a abrir el camino del Salvador, Juan el Bautista, llama a aquellos que se arrepienten a mostrar con frutos, dice, con frutos su arrepentimiento. El Señor Jesucristo también habló de frutos de arrepentimiento.
Porque nosotros muchas veces venimos y a nosotros como que la iglesia tradicional o muchos de nuestros tutores, ¿quiénes son nuestros tutores? Nuestros padres, los curitas con los que de pronto tuvimos trato, y bendito sea Dios por todos estos, nuestra propia familia, ya nuestros papás, los tíos, las tías, la madrina, todos estos, y, ¿por qué no?, nuestros propios maestros en primaria y de por sí en secundaria. Nos enseñaron que el arrepentimiento era como venir y decir, perdóname, y ya, y que esto estaba todo, ya estaba todo arreglado. Y bueno, yo le digo la verdad, no es así. Sí vino Juan el Bautista con una palabra, ¿no? Usted sabe, la palabra que había en su boca es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y después, cuando él murió y quedó en su pleno ministerio el Señor Jesucristo, él también la utilizó y dijo, arrepiéntanse. Entonces voy a extender un poco más qué es esto, porque surgiría una pregunta, ¿no es cierto? Si hablan de frutos de arrepentimiento, ¿cómo se ve el fruto del arrepentimiento? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede notar? Y es muy probable que todos hayamos tratado con una persona de estas que hay, orgullosas, prepotentes, que se rehúsan a reconocer de que son pecadores, de que tienen errores algunos, y lo primero que dicen es, no, yo estoy bien, yo sé que yo estoy bien. Y pues bueno, se trata de no pelear tampoco. Esta persona simplemente continúa en su pecado, sin arrepentirse, esa es la realidad. Otros llegan al punto de decir, disculpa, si lo que hice te ofendió, disculpa. Y esto como que es lo máximo que alcanzan a decir. Eso no es arrepentimiento, mis amados. Ni siquiera es una disculpa genuina tampoco. Porque es algo que salió, que como que sabemos que debe salir. Y no debería ser así. Por supuesto, al tener que tratar con el pecado en la iglesia, siempre tenemos esperanza en la posibilidad que cuando una persona sea confrontada, por eso es bueno la confrontación, y nunca evada, usted nunca evada la confrontación, porque de hecho la misma Biblia dice que usted y yo un día, si somos salvos, un día vamos a comparecer ante el juez de los jueces, ante el Señor Jesucristo. De eso nadie se salva. Entonces, cuando una persona sea confrontada, se arrepentirá realmente, genuinamente. Eso es lo que surge de una confrontación, el arrepentimiento genuino. Y aún así, la Escritura nos alerta a la realidad de que existe, dice la palabra del Señor, tristeza que no lleva al arrepentimiento. Esto está en 2 Corintios, si quiere búsquelo. 2 Corintios capítulo 7. Es un texto bastante maravilloso que me gustaría que hoy leyéramos, porque realmente es bueno que lo podamos observar. Y 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, y es un texto, mi hermano, que nosotros debemos de llegar a considerar muy seriamente para nuestra vida, porque la realidad es que muchas veces nosotros no lo consideramos así y no debería ser así. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice el apóstol Pablo, capítulo 7:1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Limpiémonos de toda. Ahora, fíjese cómo dice, limpiémonos. No dice, por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, Dios vendrá y nos limpiará. No, no, no. Dice claramente, limpiémonos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. De la carne y del espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted y yo hemos entendido qué es el temor de Dios, que yo lo he explicado muchas veces, temor de Dios es tener la conciencia de que Dios nos ve, nos oye, Él sabe lo que tienes en tu corazón y conoce tus pensamientos. Entonces, si usted y yo tenemos conciencia de esto, conciencia de que tenemos temor a Dios, entonces vamos a saber de que Él nos está viendo, nos está escuchando. Él tiene el conocimiento de lo que usted y yo pensamos en nuestro corazón y en nuestra mente.
Entonces dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Perfeccionando, o sea, trabajando todos los días en que nosotros seamos aún todos los días más santos, o sea, apartados para Dios. Versículo 2 dice, acéptennos, o sea, que nos puedan aceptar, hagan lugar para nosotros, en otras palabras, en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado nada. Y qué bendición esto, qué bendición que lo podamos entender así. Si vamos a pastorear bien nuestra gente, porque yo sé que usted va a ganar muchas almas también para Cristo, que esa es la otra misión que tenemos. Esa misión no cambia, la misión de hacer discípulos no cambia. Entonces, si vamos a pastorear, si vamos a predicar la palabra y si lo vamos a hacer bien a toda nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender a discernir las diferencias. Porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Cuando la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Le voy a explicar más con un ejemplo. Yo acabo de pecar, vamos a suponer, acabé de mentir y sé que lo hice con voluntad propia. Debería, dice la Biblia, de sentir yo tal tristeza, tal dolor que me impulse de inmediato a decirle a Dios, así sea en mi mente, o apartarme y decirle, Dios, perdóname, acabo de mentir, y querer corregir lo que acabo de hacer mal. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice, pastor? Ahí mismo, en 2 Corintios 7, 2 Corintios 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es conforme, o sea, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Por qué conduce a la salvación? Porque usted se ve impulsado por el dolor, por la tristeza que le causa el pecado que acabaste de hacer, se ve impulsado a arrepentirse, a confesar y a decirle a Dios que usted no lo va a volver a hacer. Y por eso dice, conduce a la salvación, sin dejar pesar, o sea, sin dejar ningún peso dentro de nuestra vida. Porque hay mucha gente que dice, uy, ahora me siento mal. No, usted no se va a sentir mal. Ahora hace el contraste y dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ejemplo, el ejemplo más clásico, Judas. Le dio tanta, él se arrepintió, dice la palabra que, bueno, este arrepentimiento era remordimiento, pero dice la palabra que él se arrepintió y él alcanzó a ir y a devolver las monedas, y él tiró las monedas delante de los sacerdotes, pero salió, ¿y qué pasó? Esa tristeza que le dio a él produjo en él no arrepentimiento, sino produjo fue muerte. Fue y se colgó en un árbol. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos identificar e incluso impulsar la tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo quiero hoy decirle, un gran estudioso, un teólogo maestro que sigo bastante, se llama Harold Wilson, sí, su apellido es como mi nombre. Identifica él algunas señales de arrepentimiento genuino y yo quiero conversarlas con ustedes hoy. Estas son señales útiles que muestran si alguien realmente está verdaderamente arrepentido o no. Y yo creo que vale la pena escucharlo. Nuestros pastores, nuestros líderes, a menudo usan muchas cosas para poder preguntarle. Mire, por eso es que yo digo de que no hay una pregunta más interesante que uno se lo pueda hacer a una persona que acabó de llegar al Evangelio y que acabó de aceptar a Cristo, que usted por allá al mes le pregunte, bueno, ¿y cómo vas con la Biblia? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás estudiando? Porque usted va a comenzar a notar, si estas preguntas son evasivas por parte del preguntado, si estas preguntas, la persona a la cual se le preguntó como que hace mala cara y como que quiere evadir el asunto, quiere decir de que no se ha arrepentido genuinamente. Para mí, esto es lo que
en cerca de más o menos, en cerca de más o menos 14 años, 15 años ya de pastorado y 10 años más de que Cristo me sacó de este mundo, y en 10 años comencé a prepararme y todavía me sigo preparando, mi hermano. Llevo 25 años estudiando la palabra, pero la verdad es una conducta que he visto muy repetitiva en las personas que no se han arrepentido. Quiero compartir con ustedes estas señales de arrepentimiento genuino, esperando que pues también les sea útil para todos ustedes y para que ustedes las pongan en práctica. Si quiere, tome un papel y las va anotando. La primera de ellas, quiero decirle la primera. Primera, a nuestro pecado hay una cosa que es muy importante. Muy importante. Comenzaremos a ver de que alguien realmente se ha arrepentido cuando esta persona llame al pecado pecado. No sé si me hayan entendido. Pero bueno, yo quiero ayudarme con un versículo. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice de esta manera. Versículo 6. Utilicémoslo aquí. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si ahora ya decimos nosotros, ya nos arrepentimos, y dice, si usted y yo como arrepentidos decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, como que la gente todavía lo ve a uno andando como que, ¿y este para dónde va? ¿Este qué está haciendo? ¿Sí? Dice la palabra claramente, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A qué se refiere? Aquí está lo primero, mi hermano. Una persona cuando se arrepiente de verdad, usted va a comenzar a notar que esta persona entonces es alguien que no tiene problema, no tiene ningún problema para poder hablar y decir que su pecado se llama pecado. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, es esta persona que no comienza a darle la vuelta, como que a excusarse, y aún más, como que coloca una cara así como que... lo que quiere decir un dolor que viene principalmente por el pecado mismo, no solo el dolor por haber sido descubierto o por tener que enfrentar las consecuencias ahora del pecado. No, la persona que verdaderamente se arrepiente, voy a colocar un ejemplo, lo acabamos de pillar al hermanito diciendo una mentira. La persona que verdaderamente se arrepiente a diario, que tiene esta disciplina para con Dios, esta persona no va a tener problema en decir, hermanos, de verdad, perdónenme, yo he pecado contra Dios, he mentido y ustedes se han dado cuenta y yo quiero pedirles a ustedes perdón. Esta persona no va a tener ningún problema en llamar lo que acaba de hacer como pecado. Llama al pecado pecado, le dice mentira a la mentira. No comienza a decir, el que no se ha arrepentido comienza a decir, ay hermano, qué pena con ustedes, es que estaba haciendo aquí una broma. No. Le llama pecado al pecado. Y eso es una señal extraordinariamente hermosa. El que verdaderamente se arrepiente, mi hermano, no tiene problema en confesarse como culpable. No tiene problemas en poder decir que ha pecado y llama a su pecado conforme se llama: mentira, robo, engaño, adulterio, fornicación, avaricia. Lo llama como tal. No comienza a hacer excusas de nada. No, esta persona realmente va a llamar pecado al pecado. Segunda señal que he podido ver. Confesamos antes de ser descubiertos o de que nos alcancen las consecuencias circunstanciales de nuestro pecado. Tengan cuidado con eso. El que verdaderamente se arrepiente, mi hermano, acabó de pecar
Y es que no espera, va, donde esté, él donde esté, va y se aparta, se va para el baño, alguna cosa, y comienza ya a decirle, Señor, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? La persona que verdaderamente se arrepiente confiesa el pecado a Dios antes de ser descubierto, de hecho. Y antes de que lo vaya a alcanzar las consecuencias, porque le voy a decir algo también anticipadamente, todo pecado trae consecuencias. Recuerde lo que la Biblia dice en Gálatas 6:7. No ha engañado jamás. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo recogerá. O sea que no hay forma, por favor entendamos esto. Ni usted ni yo somos dioses. Y muchas veces la gente se comporta como Dios, porque como que se da el lujo de poder pensar de que no, yo no hay problema, yo sí voy a hablarle a toda la gente y le habla a toda la gente de que cuidado, mienten, la mentira es pecado, la mentira deshonra a Dios, pero después él se da el lujo de mentir. No. La persona que verdaderamente se arrepiente va a confesar ante Dios, se va a sentir tan cargado que va a ir y va a buscar un momento, un tiempo, un espacio para decirle a Dios, Señor, ¿qué acabo de hacer? He pecado. Hermano, por esto aquí también es bueno que yo meta una cuñita. Esta cuñita tiene que ver con que nosotros deberíamos de tener compañeros de oración. Y yo se lo recomiendo. La persona que de pronto sea bastante, que usted le tenga aprecio, que usted le tenga mucho afecto entrañable, como no importa si es su familiar, escójalo bien, si es un hermano en Cristo. Ahora no vaya a escoger nadie del mundo, por favor. Usted no puede ir y decirle a una persona del mundo, ore por mí porque he pecado. Él ni siquiera sabe orar. Pero es bueno tener compañeros de oración, personas de mucha confianza, maduras. Pueda llegar y decirle, hermano, mira, necesito que ores por mí. Hoy pequé nuevamente, ¿sabes? Acepté un dinero por debajo de la mesa, hice una trampa y esto no debía ser. Qué lindo sería que usted encuentre. Ahora, ¿por qué lo digo? Esto no inhabilita el hecho de que usted, al que tiene que llegar por primera vez y en primer lugar, es a Dios. Una persona que realmente se arrepiente es aquella que confiesa el pecado antes de ser descubierto. Es esta persona que confiesa el pecado antes de que le alcancen las consecuencias que tiene este pecado. Entonces yo no voy a esperar. Yo, como hijo de Dios, no voy a esperar. Primero voy a ir ante Él. Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Volví a caer. ¿Cierto? Llego ante Dios. Confieso mi pecado. Pero he de estar consciente de que la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Sembré mentira, ¿qué voy a recoger? ¿Qué voy a recoger? Usted no siembra papa para recoger plátano. Usted siembra mentira, va a recoger mentira. Usted siembra desamor, siembra humillación, todo esto lo va a recoger. Así de que por eso debemos de tener cuidado. Tercera señal. El hombre y la mujer cristiano, cuando vemos que verdaderamente es un verdadero hijo de Dios que se arrepiente, si somos descubiertos, confesamos inmediatamente, como le digo, o muy poco después, y nos abrimos por completo. Esta es la parte, nos abrimos por completo. No es que yo voy a decir apenas una media verdad como para que no, es que achante, es que van a decir, no. La persona que verdaderamente se arrepiente abre su corazón y nos abrimos por completo. Como estamos descubiertos delante del Señor y tenemos temor de Dios, nosotros entonces confesamos de inmediato el pecado
o esperamos un poco, pero después vamos delante de Dios y lo confesamos y nos abrimos por completo. Ayer yo decía, cuando estaba dando las especificaciones de una persona que se arrepiente, de que hay mucha gente que llega y entonces como que dice, llega y dice, Señor, tú ya conoces mis pecados. No, 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 por favor, por favor. Eso dígalo cuando realmente usted tenga una relación íntima ya comprobada con Dios. Pero mientras tanto, cuando usted está aprendiendo a ser un hombre y una mujer cristiano, cristiana, que se arrepiente, abra su corazón por completo. Dígale a Dios lo que usted ha hecho. Señor, mira, me dejé engañar, me llevé por la avaricia, fui llevado por la avaricia, me tentaron con ese dinero, me dijeron, Señor, de que nadie se iba a dar cuenta, yo lo acepté. Vuélvale a narrar a Dios cómo fue su pecado, en lugar de que no tengan que arrancarle la verdad a usted. Porque eso es lo horrible. Lo horrible es que mucha gente no se da cuenta de que Dios ya dijo que nada que se haga en este mundo va a permanecer oculto. Por eso es que es bueno llegar delante de Dios en arrepentimiento, porque nada va a quedar sin conocerse. Y antes de que nos arranquen la verdad, el arrepentimiento verdadero es acompañado usualmente por transparencia. Vamos a ver a una persona transparente. Ahora, no es que se vaya a volver un sinvergüenza ahora que va a andar pecando y diciendo, no, 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 no me estoy refiriendo a eso. Porque la misma santidad de Dios va a impedir que éste se vuelva un fresco o una fresca. Sería un hipócrita, sería, ya voy a decir una palabra fuerte, pero que es una realidad, un desgraciado o una desgraciada. ¿Por qué? Porque han caído de la gracia de Dios, no por nada más diferente. Otra señal. Tenemos voluntad y entusiasmo de enmendar las cosas. ¿Sí escuchó? El que verdaderamente se ha arrepentido tiene voluntad y entusiasmo de enmendar las cosas, de repararlas, de llegar a restituir. Haremos lo que sea necesario para hacer las cosas bien y demostrar que hemos cambiado. No lo voy a hacer a medias. Yo conozco un sinfín de quejas, no solamente de esposas, sino también de esposos, de hijos, de amigos, de amistades de otras personas, que lo primero que le dicen a uno cuando estamos en consejería es precisamente eso. Que sí, que pidió perdón y que de pronto se le ve que volvió a la iglesia y que siguió yendo a la iglesia. Pero de buenas a primeras llega y escucha uno a un hermano, a una hermana, al esposo, a la esposa diciendo, pero la verdad es de que aquellas personas a las cuales le hicimos daño, nunca las reparamos. La verdad es de que nunca fuimos ante ellas para decirles, mire, así como le hicimos daños, queremos entonces hoy en día reparar en algo lo que le hicimos. Nunca tienen voluntad, nunca muestran un entusiasmo de querer ir y restituir el daño hecho por el pecado. Y de verdad, el que se arrepiente hará lo que sea necesario para hacer las cosas bien, mis hermanos, y demostrar que realmente hemos cambiado. Porque qué cosa tan tremenda. Otra pregunta que muchas veces daña o hace ver las verdaderas intenciones de alguien, si se ha arrepentido o no, es pregúntele usted si ha cambiado realmente. ¡Ay! Si se explota, ¿por qué no ha cambiado, mi hermano? ¿Por causa de qué? De lo que hemos dicho. Qué bonito es cuando uno puede aprovechar, ojo a esto, cuando uno puede aprovechar que alguien le pregunte a usted, oiga, pero usted está como cambiado, y que uno pueda aprovechar ese momento para llegar y decirle uno a este hermano, a esta hermana o a esta persona, sí, y sabes, estoy muy feliz porque fue Dios el que me cambió. Y que uno aproveche ese momento para poder dar testimonio de que Dios es todopoderoso, de que Dios es grande, de que Dios nos ama, de que Dios es misericordioso, que Él trae salvación a nuestra vida y transformación total por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Otra señal.
Somos pacientes con aquellos. Las personas que realmente se han arrepentido son pacientes con aquellos que han herido o victimizado, pasando el tiempo que se requiera escuchándolos sin saltar en defensa nuestra. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es de que, entonces ya me arrepentí con papá, ya me arrepentí con Dios, ya le dije que yo era un mentiroso y ya soy salvo, ya me arrepentí. Pero como no hemos precisamente aprendido a poder restituir, ni siquiera escuchamos a la persona, ni siquiera la escuchamos. Y qué triste eso, porque he escuchado casos en los cuales una esposa o un esposo lo que más querían era que se les escuchara. Un hijo lo que más quería no era que le dijeran te perdono o tome tanto. No, un hijo lo que más quería, una esposa lo que más quería, un esposo lo que más quería era que se les escuchara. Y es una realidad. Otra, esta es muy buena. La persona que verdaderamente se arrepiente estará siempre dispuesta a confesar el pecado, incluso frente a consecuencias serias, incluyendo pasar por la disciplina de la iglesia. Porque es que como hoy en día ya usted va a cualquier iglesia y como ya no se ve la disciplina, entonces muchas veces la disciplina se hace es como de puertas hacia adentro. Pero la disciplina que enseñó la palabra del Señor dice que debe ser pública. Lógico, dando primera instancia a que las cosas se puedan arreglar en el arrepentimiento. Pero si llegase a ser necesario, la persona que realmente se arrepiente y sabe que se ha arrepentido real y sinceramente, hermano, no tendrá problemas, estará dispuesto a confesar el pecado que sea, incluso frente a las consecuencias que se puedan presentar. Y muchas veces, como me han preguntado a mí, pastor, ¿y qué tal que lo manden a la cárcel? Bueno, o qué tal de que yo porque confiese esto, entonces mi esposo o mi esposa o mis hijos me dejen. Bueno, yo le voy a decir algo, el mismo Dios que te está perdonando, que es lo más importante, ¿cierto? Porque es más importante lo que se diga de ti y de mí en el cielo que aquí en la tierra. Ese mismo Dios que te está perdonando es fiel y justo, dice la palabra, para limpiarte de toda maldad y hacer que esto mismo suceda en el corazón de las personas que has dañado. Por eso el verdadero hermano o hermana que sabe y que está bien arrepentido no tiene ningún problema en confesar lo que sea sin importar lo que esto vaya a causar. Así sea prisión, así sea rechazo de la sociedad, así sea separación, porque esto nunca se va a dar realmente. Ese es el miedo que el diablo coloca. Y esto nunca sucede. Y voy a decirle otra. El siervo y la sierva que realmente se arrepienten y que son verdaderos, que son sinceros en su arrepentimiento, podemos dolernos de las consecuencias de nuestro pecado, pero sin enojarnos o resentirnos. Hemos aprendido, hemos llegado a tal madurez en la cual, mi hermano, uno mismo comienza a pensar, bueno, ¿y qué saco yo con no perdonar? ¿O qué saco yo con disgustarme eternamente? Esto no quiere decir que uno se vaya a volver complaciente, porque voy a colocar un caso. ¿Qué tal que sea un caso de adulterio, en donde él cayó o ella cayó? Entonces, no es que yo le vaya a aplaudir, pero si la persona que lo hizo sabe y entiende que debe confesar su pecado, que debe arrepentirse, mi hermano, primero va y lo hace delante de Dios, lo hace también confesando su falta, porque le interesa más su relación personal, su estado personal para con Dios que cualquier otra cosa. Eso se llama también poner a Dios en primer lugar, ¿no? Pastor, pero se va a dañar una relación, eso no es lo que Dios quiere. Claro que eso no es lo que Dios quiere, por eso Dios mismo es el que lo va a cuidar.
Y por eso le digo, no es que uno se vaya a volver entonces ahora cómplice ni alcahuete de una situación ni que uno le vaya a aplaudir el pecado a su esposo o a su esposa o a sus hijos. No, 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 no. Pero cuando uno es un verdadero hijo de Dios, que se ha arrepentido de nuevo, Dios ya le ha dado a uno la preparación para todas estas cosas. Entendemos a veces nuestro pecado causa gran daño a otros y que no es sanado a corto plazo, se demora o quizá nunca. Vea, lo más maravilloso es de que cuando a nosotros, y ojalá que usted un día de esto lo haga, sí, cuando en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se menciona a todos estos grandes hombres de la fe, el texto más maravilloso que está ahí, el más espectacular que está ahí, yo voy a tratar aquí de buscárselo para leérselo, y a mí me sorprende muchísimo porque muchas veces no tenemos nosotros conciencia de estos textos. Es el texto, el número 13, se lo voy a leer. Dice, conforme a la fe, conforme, el capítulo comienza a mencionar a todos esos grandes personajes, Jacob, Isaac, Abraham, David, todos los héroes y todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, que en otras palabras son como si fueran el estándar de la fe que nos muestra el capítulo 11 de Hebreos. Pero vea lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Lo diría entonces, ¿cuál fue el chiste? Dice después, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos la tuvieron claro, lo que muchas veces no hacemos nosotros. Nosotros, el diablo nos ha vendido tanto la idea de pegarnos tanto a las cosas terrenales que nosotros no queremos soltarlas. Pero ellos la tenían claro. Ellos dicen, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos miraron más allá, ellos miraron la eternidad y dijeron, yo quiero eso, yo quiero la vida eterna. Porque mi hermano, en esta vida, usted y yo, por ser hijos terrenales, cuando digo terrenales, criaturas hechas de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, tenemos inteligencia, y ya con esa inteligencia sería suficiente para que nosotros pudiésemos alcanzar grandes niveles y vivir supuestamente a lo que dice la tierra muy bien aquí. Pero usted y yo sabemos de que eso no es una realidad. Vivir muy bien es cuando usted tiene la aprobación de Dios. Vivir muy bien es cuando usted se acuesta tranquilamente en paz. Vivir muy bien es cuando usted sabe que aunque afuera hay una cosa que se llama COVID-19, usted no vive pensando en eso porque usted sabe que su confianza y su depósito total está en manos del Dios Todopoderoso que se llama Jehová Dios, del Espíritu Santo, que es el que te ayuda, te abraza, te sostiene, te marca el camino, te consuela. Usted tiene confianza en el Señor Jesucristo, que es tu Señor y Salvador, el cual nos ha dado vida eterna por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, igual que estas personas, que todos estos héroes de la fe, deberíamos nosotros de pensar, mirar más allá y saber de que usted y yo no nos vamos a seguir pegando aquí de todas las trivialidades y de todas los afanes de esta vida y del engaño de la riqueza, dice la palabra del Señor. Otra. Si nuestro pecado involucrara el que la persona que se arrepiente verdaderamente, si somos diligentes en buscar ayuda con un consejero. No tenemos problema por ir al pastor, por ir al líder. No tenemos problema por ir y pedir ayuda y decir, oígame, pastor, me está pasando esto. ¿Cómo puedo ayudarme? Porque un buen líder, un buen pastor, mi hermano, lo que va a hacer es guiar a esta persona, no por su experiencia propia, sino por la palabra del Señor.
Y algo que por eso nunca debemos de tener temor de absolutamente de nada. Al contrario, debemos de estar siempre, siempre, siempre nosotros proyectándonos hacia la vida, única y exclusivamente a lo que quede aquí en la tierra. Otra, la persona que verdaderamente se ha arrepentido y que sabe que ha tenido un arrepentimiento genuino, va a pensar de esta manera: no tomamos a mal el rendir cuentas. La reprensión pastoral o la disciplina de la iglesia, no tenemos ningún problema por eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que dice Hebreos. Hebreos dice que Dios al que toma por hijo, ¿qué pasa? Disciplina, reprende. O sea que es una manifestación de una manera u otra. Cuando Dios me llama a mí la atención, cuando Dios me jala a mí las orejas, no fue el pastor el que me la quiso jalar, no fue el líder el que me la quiso jalar, fue la palabra del Señor. Por lo tanto, yo estoy agradecido con Dios y le digo: Señor, realmente tú me amas. Otra, la persona busca el consuelo en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Busca la palabra, no se echa a morir, va y lee. Vea, qué triste es escuchar uno a una persona, cualquiera que cristiano, voy a decirlo así, que venga y entonces le diga a uno: estoy pasando por esto y esto y esto y esto, y uno se da cuenta que realmente es algo fuerte lo que está viviendo. Pero ante la primera de cambio que uno pregunta: bueno, dime, ¿y cómo va tu plan de lectura toda la mañana estudiando la palabra? ¿O cómo estás en la oración, en comunicarte con Dios? Y que le diga a uno de inmediato: no, pastor, yo pues realmente, sí, yo sé que yo tengo que orar, sí, yo sé que yo tengo que leer, pero es que no me queda tiempo. Entonces uno dice inmediatamente: bueno, ¿y esta persona entonces cómo quiere? ¿Cómo quiere tener una relación con Dios? ¿Cómo quiere venir a decirle a Dios: oye, necesito esto, necesito que de verdad me perdones? No. El que verdaderamente se arrepiente busca consuelo en la gracia de Dios. Se va, se mete, se aparta, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, se mete en su cuarto íntimo, cierra la puerta y allí Él y su Padre Celestial arreglan cuentas. Esto es hermoso, hermano. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido sinceramente, otra señal es que es una persona humilde, es una persona receptiva a la enseñanza. No está esperando a que le digan: venga, vea, es que ahí está la enseñanza, venga. No. Una persona que se arrepiente genuinamente sabe y entiende a partir de ese arrepentimiento que Dios le ha colocado su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios le dice entonces qué es lo que sigue para su vida. Miren, mis amados, como cristianos hemos sido liberados nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Pero por qué hemos sido liberados? Por la fe en Jesucristo. Pero no hemos sido librados aún en la presencia del pecado. No. El pecado sigue ahí, y Hebreos dice que nos asedia día a día. Solamente que ya el pecado sabe que en nuestro corazón, ¿quién está? Está el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces es diferente. No hemos sido librados aún de la presencia del pecado. En la práctica, entonces, debemos continuar peleando la batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo, contra el pecado. Eso incluye ayudarnos, ¿por medio de qué? A arrepentirnos del pecado. Pero qué bonito es de que usted y yo lo podamos entender, de que es todos los días, de que es un ejercicio diario. Hasta ayer, mis amados hermanos, entendí algo. Nosotros, después del seminario Sé Libre, junto con mi amada esposa, nos dejaron a nosotros un devocional con lo cual quieren que uno le dé como mantenimiento a lo que uno vivió, porque ese seminario es muy fuerte y es muy bueno.
Y entonces lo que pasa es de que uno tiene esa guía por parte de ellos. Y ayer correspondió un texto para que nosotros lo analizáramos y hoy se lo quiero compartir a ustedes para terminar esta charla. Es Juan 10:10. Dice, el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y usted y yo, si somos cristianos verdaderamente, ya habíamos escuchado ese texto. Y usted va a decir, sí, ya lo había escuchado. Entonces ya sabemos de que el ladrón, el diablo, cuando viene a nuestra vida, él no viene ahí para hacernos charla, no, él viene para hurtar, para matar y para destruir nuestra vida cristiana. Y sin embargo después dice el texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y qué bonito es esto, mi hermano, porque cuando usted y yo podemos entender estas verdades, vamos a entender entonces que la verdad es la que nos hace libres. Este es otro texto también que usted y yo hemos tenido por conocimiento durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa con ese texto? Pues lo pasábamos por alto, lo teníamos como una parte de la charla cuando hablábamos con alguien y entonces de nosotros para poder impresionar de buenas a primeras decíamos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no está mal, eso no es que yo diga que está mal ese asunto. Yo también lo he usado, pero muchas veces nosotros no entendíamos qué significa realmente ese texto. Está 2 capítulos antes, Juan 8, versículo 32. Y es bueno que usted y yo lo podamos leer. Se lo voy a leer hoy. Dice de esta manera, dijo entonces, desde el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. ¿Cómo será si usted y yo, que somos los que creemos en Cristo, hoy lo escuchamos más? Si vosotros, le dice él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, Jesucristo está hablándoles. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero les dice eso. Y después sí es cuando llega y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchos de nosotros hemos citado este texto como para salir y creer de que, bueno, conozco la verdad y la verdad me hace libre. Pero la pregunta aquí no sería esa, si usted tiene esa conciencia o no. La pregunta es, si usted primero está haciendo lo que Cristo dijo. Porque en el versículo 31 es donde Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y hay mucha gente que le huye a la palabra de Dios. Hay mucha gente que le corre a la palabra de Dios. Hay mucha gente que no le gusta leer la palabra de Dios. Y Jesucristo está diciendo aquí directamente, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo de Dios, sí, entonces es el que va a conocer la verdad y por eso este discípulo será verdaderamente libre. Por eso de ahora en adelante, ojalá que venga esa luz que ayer vino sobre mi vida y sobre este fin de semana cuando tomamos este seminario. Para poder entender, mis amados hermanos, que estas señales de las que yo le he hablado hoy acerca de lo que significa las señales de arrepentimiento, nosotros podamos ver en la gente que precisamente nos dice que se ha arrepentido. Yo quiero que usted use estas señales como una guía cuando camine junto a sus hermanos también, junto a su esposo, junto a su esposa, junto a sus hijos, junto a los hermanos en Cristo. Los hermanos que necesitan arrepentirse, conviértalas en preguntas si es de más ayuda para usted. Por ejemplo, que usted pueda llegar y preguntarle, ¿estás dispuesto a rendir cuentas? A la reprensión pastoral, a la reprensión del liderazgo, a la reprensión bíblica. ¿Estás dispuesto a poder abrir tu corazón y contar lo que te está pasando? ¿Estás dispuesto a confesar tu pecado, incluso si significa enfrentar
serias consecuencias. Y como iglesia, mi hermano, no tenemos solo la misión de compartir el Evangelio de Jesús con los no creyentes. Esa es nuestra misión central, la de predicar el Evangelio. También tenemos la responsabilidad de mostrar que este Evangelio sea una realidad en nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo juntos, pero en santidad. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por la gracia de Dios a través de varios medios que Dios nos ha dejado. La palabra, su Santo Espíritu y nuestro propio prójimo. Es cierto que no seremos perfectos hasta la venida de Cristo. Así que debemos continuar peleando contra el pecado, arrepintiéndonos cuando pequemos, hasta que Cristo regrese, mis amados, o se nos haya acabado el aliento y ya no estemos en esta tierra. Entonces, usemos todos los medios que Dios nos da para vivir nuestras vidas en una manera digna del llamado al que hemos sido llamados por Cristo. Mañana, mis amados hermanos, voy a estar ampliando el concepto del arrepentimiento, porque mañana también llevo yo el devocional en la mañana y los invito a todos para que se unan, porque voy a hablar precisamente de cómo arrepentirnos. Es una clase sencilla, pero es una clase poderosa, porque de pronto hay algunos que ni siquiera saben cómo arrepentirse, y eso es válido. Y yo quiero de que usted no diga, ay, no, esa ya me la sé, como muchas veces decimos nosotros, ¿no? Y después resultamos diciendo, óigame, y yo no comprendía esto. Y entonces nos ayuda. Y ojalá que usted también pueda invitar a otra persona que necesite saber qué es el arrepentimiento. Mañana invítela, dígale, oiga, saque tiempo a las 9 de la mañana. Invítela, porque eso es lo otro que también podemos hacer nosotros. Invitar a la gente. Esta noche, mis amados hermanos, oremos por el buen desarrollo de los grupos de restauración familiar. Y a todos los que están aquí que pertenecen a grupos, recuerden, inviten a otras personas, mis amados. Por favor, sin pena, este es el tiempo oportuno, el tiempo aceptable de Dios. Vamos a orar y nos despedimos. Muchas gracias por haberse estado conmigo conectados. Oremos al Dios que es todopoderoso y nos perdona. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Papito Dios, hoy es una maravillosa oportunidad que tú nos has dado, Señor, para poder entender y saber, Señor, que lo que tú quieres es de que nosotros realmente seamos personas, seamos hijos tuyos, que sabemos, Señor, acerca del arrepentimiento. Padre, que nunca más volvamos nosotros a colocar en duda acerca de lo que tú quieres. Porque, Señor, tú eres el que nos invitas y dejaste escrito por medio del apóstol Pablo, Señor, en donde él dice claramente que nosotros teniendo todas estas promesas, la palabra tuya, Señor, es cuando tú nos invitas a que nosotros mismos nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, porque no solamente hay inmundicia de la carne, sino también del espíritu. Y que seamos nosotros, comencemos a ser y a desear ser perfectos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Por qué perfectos? Señor, porque tú quieres que todos los días trabajemos contigo en la santidad personal de cada uno de nosotros. Que todos los días nos arrepintamos. Que todos los días, Señor, podamos entender de que el temor de Dios nos haga tener por convicción de que tú nos estás viendo, de que tú sabes nuestros pensamientos, de que tú nos escuchas cada cosa que nosotros hablamos, vivimos y hacemos. Señor, permítenos sentir cada vez que pequemos, Señor, esa tristeza tan grande y que sea conforme a la voluntad tuya, para que produzca arrepentimiento y que nos conduzca a la salvación. Aléjanos, Señor, de seguir pecando y pecando y pecando y como que no se nos da nada, porque esto nos llevará a la muerte del infierno.
Padre, para ti sea honra y gloria. Bendigo a cada familia que se ha conectado hoy, Señor. Al comienzo oré por las familias de la iglesia, Señor, presentes. Pero también quiero orar, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que no estando presentes en Bucaramanga, también se conectan con nosotros. Bendice, Señor Jesucristo, a Claudia Gutiérrez, Padre, allá en Bogotá, junto con sus hermanas. Bendice, Señor, a su hija Sandra, en Montería, Papito Dios, con los Tigres, con sus hijos. Padre, bendice a Marlene, a su hija María Inés, sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Padre, gracias. Gracias por Gladys en Chicago, Estados Unidos. Gracias por Gladys en Miami, Estados Unidos. Gracias, Padre, por todos los que realmente se conectan día a día con esta predicación. Bendigo a cada hermano en Cristo y todo aquel que de pronto hoy escuche esta predicación, que sea invitado por tu Santo Espíritu a arrepentirse genuinamente, para que comience a mostrar todas estas señales de un verdadero Hijo de Dios que se ha arrepentido sinceramente. Para ti sea la honra y la gloria, Señor Jehová Dios, para ti, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy son los grupos de restauración familiar. Bendigamos el nombre del Señor. Invite a alguien, invítelo, mi hermano. Y qué lindo, porque vamos a poder seguir creciendo como Dios quiere que sea. Bendiciones del Señor, feliz día. Que estén muy bien, que Cristo sea quien nos acompañe permanentemente.